Información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Recuerde que este es su espacio, Justicia en Democracia. Gracias, como siempre, a la gentileza del Colegio de Abogados de Pichincha, con quienes compartimos en este propósito de educar, de formar, de informar, además, respecto de todos los cambios que se puedan estar orientando en el tema de la administración de justicia. Bajo eso, pues bajo este propósito, tenemos hoy a la doctora Ana Intriago. Ella es catedrática de la Maestría de Derecho de la Universidad Internacional SEC, con quien vamos a abordar un tema que quizás a usted le puede estar interesando: el cobro de deudas mediante un juicio monitorio. Esta dinámica distinta que se puede dar, sobre todo en la aplicación de lo que ahora mismo es el Código de Procesos, nos permitirá establecer las diferencias entre unos métodos y otros, dependiendo sobre todo de cuál es su circunstancia. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por orientar a nuestra amable audiencia para ver de qué se trata este proceso y de cómo podríamos beneficiarnos. Si nosotros hablamos ahora mismo de un formalismo respecto a lo que implica el pago de deudas o el cobro de deudas, hay distintos niveles, hay distintas categorías y este es uno de aquellos. Me dirá usted, ¿estamos en lo correcto? Bienvenida. Muy bueno, muchas gracias por la invitación, por la gentil invitación. Y efectivamente, así es, este es uno de los cambios beneficiosos que introduce el Código Orgánico General de Procesos, ¿verdad? Da pues el límite de 50 remuneraciones básicas unificadas para poder cobrar una deuda. Ahora, ¿cuál es el requisito? El requisito es que no conste en título ejecutivo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos estableciendo qué es un título ejecutivo, nos referimos a este que comúnmente vemos como un cheque, una letra. Sí, pues sí, una letra de cambio, un pagaré, un cheque, si se lo ha protestado dentro del término de los 20 días, ¿verdad? Porque si no, pues el mismo Código Orgánico Monetario y Financiero tiene otra vía, que es la sumaria, no es la monitoria, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, de facturas. No de aquellas facturas que constituyen título ejecutivo, según el Código de Comercio, sino de las facturas simples, comunes y corrientes, ¿verdad? Estamos hablando de aquellas pequeñas deudas, ¿no?, a las cuales antes, pues sí es verdad que el proceso anterior tenía un trámite, digamos, un poco abreviado, pero no tiene las bondades que hoy tiene el monitorio. ¿Podríamos calificar entonces este proceso monitorio como algo positivo en el afán de cobrar? Totalmente. ¿Beneficiario, más bien, de beneficio para quien cobra, para quien debe también? Bueno, a ver, el beneficio para quien cobra, lógicamente, es un proceso ágil, es un proceso dinámico, es un proceso que tiene muchas seguridades. En el proceso para quien debe, bueno, pues las personas que deben, pues tienen que honrar sus obligaciones, ¿verdad? Y por supuesto que se puede discutir en el juicio, se pueden discutir muchas cosas, se pueden discutir, ¿verdad? Digamos, las características de la deuda, claro que lo puede hacer, ¿verdad? Y la resolución del conflicto está en manos de un juez. Totalmente. Ahora, ¿cuál es la ventaja del juicio monitorio? La ventaja del juicio monitorio realmente es procesal, ¿verdad? O sea, en lo procesalmente hablando, ¿no?, trata de lo siguiente. Una vez que el juez califica la petición, es decir, estamos hablando cuando usted mete su demanda, ¿verdad? Cuando usted mete su demanda y el juez dice, está perfecta, no, le voy a dar paso. Pero esto tiene que ser argumentado por un abogado. Dependiendo. A ver, supongamos. Doctora, si a usted no le molesta, explicando un poco
estos ejemplos que podían ser válidos. Muchos de nuestros amigos perfecto. oyentes podrían pensar que esto está aislado de sus realidades. No. Y usted decía un tema de una factura. ¿Cómo podríamos ejemplificar el tema de una factura para ponerlo dentro de la cotidianidad que podemos vivir todos? Bueno, pues una factura no pagada, por ejemplo. Eso es lo que es, ¿verdad? Una factura no pagada. ¿De un servicio o de un bien? Pues sí, de la venta de la compraventa de bienes y servicios que se hayan podido hacer. Por ejemplo, inclusive puede ser, verá, miremos aquí el código, ¿no? Incluso, ¿no? Puede ser un documento. El 356, numeral 1, dice, mediante documento, cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la deudora o por el deudor, con su sello, impronta, marca o cualquier otra señal física o electrónica. Fíjense, ¿verdad? Cualquier documento que nosotros tengamos por la deudora, por el deudor, ¿verdad? Incluso un documento unilateralmente elaborado. Fíjese, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? A ver, La por persona ejemplo, que nos está exactamente, entregando este bien. Así es, esa persona puede, ¿verdad?, hacer un documento unilateralmente. ¿Cuántas ventas informales se hacen así? Así es. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no compramos carteras, zapatos? Bueno, yo hablo desde el punto de vista femenino, ¿no? Pero es así, Le ¿verdad? puedo consultar. Y entonces el señor va poniendo, el que nos verá a la señora fulanita de tal, tanto. Lo que ¿verdad? pasa en Abonos y todo lo demás. En este mecanismo de muchas personas para resolver el diario, el día a día, de ir y hacer una cuenta en una tienda, en un abarrote. Por ejemplo. E ir anotando su consumo Por de manera ejemplo, permanente. claro que ha sido una práctica de muchísimos años. Así es. ¿Verdad? Aquí el mismo código habla del documento creado unilateralmente. ¿Verdad? Ahora, ¿qué necesitamos, verdad, para que este documento creado unilateralmente pueda entrar exitosamente en procedimiento monitorio? Claro. Probar la relación anterior, es decir, probar que efectivamente con esa persona hemos mantenido estas relaciones comerciales, ¿verdad? Estas relaciones en las cuales pues esta persona ha comprado bienes, servicios a esta persona que le ha vendido. Y, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los mecanismos de prueba? Bueno, pues digamos muchísimos, ¿no? Muchos. ¿Un testigo? Desde, por ejemplo, de la relación. Ojo, no estoy hablando de la cuantía de la Claro, obligación. claro, Eso porque, es otra tendrá. cosa, porque el Código Civil, ¿verdad?, tiene un límite, que son los $80, Ya. ¿verdad? Pero, no, por ejemplo, de la relación comercial, podría ser otra deuda que estuvo ya saldada, por ejemplo, y que tiene la firma. Okay. Pudiera ser, en fin, muchas, es decir, uno de los beneficios que el COGEP tiene en cuanto a lo probatorio, ¿no?, es que le admite cualquier prueba con tal que no sea ilícita, con tal de que no haya sido obtenido con dolo, con fuerza, con engaño, cualquier medio de prueba sirve. La aceptación de la otra parte procura, sobre todo lo que usted decía, de esclarecer un poco el tema, si es que había un cheque anterior de un pago previo que se pudo haber hecho, o de alguien haber observado las transacciones, ¿podrían ser argumentables para probar la relación, no la cuantía de la obligación, que es otra cosa? Claro, y ¿verdad? estamos estableciendo todo este antecedente, este protocolo que se debe cumplir. Establecida esta relación, entonces, y vamos al mismo tema que usted nos ponía. Si tengo una persona conocida a la cual yo le fío estas carteras, el zapato, esto y el otro, ¿cómo establezco las cuantías como para poder demostrar? Porque usted podría decir 50 y yo podría decir 25. Bueno, pues para eso están, a ver, una vez más, para eso, primero, bueno, está su documento creado unilateralmente, se pide, ¿verdad?, que, se pruebe la existencia de la relación anterior, ¿verdad? Y ya en juicio eso tendrá que dilucidarse, ¿verdad? Ahora, ¿qué de interesante tiene el procedimiento monitorio? Que si la obligación no excede de 3 remuneraciones básicas unificadas, usted no necesita abogado. Allá. Ajá. Entonces, digamos, arreglando más o menos $1,000 para aquellas deudas de bagatela, que podríamos decir, ¿verdad? Deudas chiquitas, ¿no? Pues hay un formato el cual se llena y simplemente usted accede, ¿verdad?, a la posibilidad de cobro por la vía monitoria, ¿verdad? Okay. Entonces, realmente, en mi opinión, pues es una absoluta ventaja. Ahora,
¿para qué más sirve el monitorio? El monitorio también tiene el ámbito laboral. Ah, también. Así es, pero es para las remuneraciones no pagadas, inclusive los décimos, ¿verdad? Fíjese, si nosotros leemos el 356, numeral 5, ¿verdad? Dice, la del trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas oportunamente. Dese cuenta. Acompañará a su petición el detalle de las remuneraciones y la prueba de la relación laboral. ¿Qué tal? Digamos. Con la copia de su contrato. Podría ser, ¿verdad? Entonces, fijémonos, ¿no? Realmente es una ventaja. ¿Por qué? Porque este es un juicio, como le digo, procesalmente muy ventajoso, ¿verdad? Y ya vamos a ver precisamente esas ventajas, pero evidente. Muchas personas que nos están escuchando podrán hacer alusión a sus propias relaciones laborales. Quizás una persona que se dedique a la construcción, que en donde hay ciertos grados de informalidad que en muchas ocasiones pueden ir en detrimento precisamente de las garantías de estos trabajadores, ¿podría exigir el pago de sus remuneraciones a través de un proceso de estos? Pues sí, son remuneraciones. Bueno, dependiendo que reclame. Porque, por ejemplo, si vamos a reclamar la terminación de la relación laboral, no. Ya. Para eso no sirve. Sirve únicamente cuando no nos han pagado, digamos, la remuneración, el sueldo o los adicionales, ¿no? Que son los décimos, ¿no? Entonces, para todos esos rubros sirve el juicio monitorio. ¿Para qué más sirve el juicio monitorio? ¿Para qué más? Para cobrar las pensiones locativas, ¿verdad? De arrendamiento que no han sido pagadas. Siempre y cuando el inquilino esté en uso del bien, ¿verdad? Ya. Exacto. Tiene esa condición, ¿verdad? ¿Y se lo debe poner en conocimiento del inquilino? Bueno, es que va a ser citado. ¿Verdad? El juicio monitorio se cita, igual que todos, ¿verdad? El juicio monitorio se cita, donde es que realmente tenemos la ventaja procesal, digamos que el auto inicial, cuando el juez pues examina la demanda, la encuentra clara y completa, ¿verdad? Cuando el juez dice, pues está perfecta, formalmente hablando, aquí hay un juicio que puede iniciarse por procedimiento monitorio. Ese auto, esa calificación, ¿verdad? Al ser citada, si quien está citado, el demandado, el deudor, no se opone, ¿verdad? Eso queda en firme. Y no hay necesidad de dictar ninguna resolución, ninguna sentencia, simplemente pasamos a fase de cobro, a fase de ejecución. Entonces, es lo que le digo, claro, procesal abreviado. Exacto, procesalmente hablando es bastante ventajoso, ¿no? Es bastante ventajoso porque, pues, si efectivamente esta persona no se opone, no pone ninguna excepción, no existe limitación de excepciones, por supuesto, como el juicio ejecutivo, pero, pues, si no lo hace, ¿verdad? No hay necesidad ni siquiera que el juez dicte nada más. Empezamos a fase de ejecución, con mandamiento de ejecución. Entonces, realmente para estas obligaciones, para estas deudas no satisfechas, que tienen un monto, pues, digamos, razonable, ¿no? Pues el juicio monitorio es el juicio ideal. Fíjese, por ejemplo, que en Europa, en España, es uno de los que realmente pues tienen mucho auge, ¿no? Yo pienso que aquí también nosotros también tendremos en breve esa ventaja, cuando la gente lo sepa manejar, ¿verdad? Cuando se conozcan las bondades de ese proceso, tenga la plena seguridad, pues como yo digo en aulas, le digo, este juicio va a ser la estrellita de Navidad, muy probablemente. Y claro, mientras más lo difundamos, mucho más conocimiento habrá sobre aquello. Que es así. Pero haciendo esta diferenciación que la podríamos calificar de necesaria en este momento, usted decía, con montos, y más que nada, en el tema del monto podría variar este nivel de asesoramiento que debería ir para la realización. Si es que es menor a 3 salarios básicos a los que usted hacía, 3 remuneraciones básicas unificadas, pues entonces estamos hablando de un proceso que debería realizar el ciudadano que se siente afectado
directamente en dónde, cómo se procede frente Bueno, a pues aquello? hay un formato, Ya. ¿verdad?, al cual se puede acceder, se llena y se accede, pues se va a presentar a una de las unidades de lo civil y mercantil, sin ningún problema. Este es un juicio en el civil. en el caso de las obligaciones. Ya. En el caso que estuviéramos hablando de remuneraciones del trabajador, pues lógicamente a una Listo. unidad laboral, Allá. ¿verdad? Y, ¿verdad?, para el caso de las de inquilinato, también en lo civil y mercantil, puesto que los jueces de lo civil y mercantil tienen también ahora atribuida esa competencia. Perfecto. Es decir, mayor procedimiento no implica en estos pequeños. Con un No. formulario le resultará a uno mucho más fácil de llenar. Pues, Formulario que yo evidente. lo podría encontrar en la web. Evidente, evidente, así es. En la web del Consejo de la Judicatura están. Ahora, fíjese usted que esto pues de la asistencia letrada, ¿no? Si bien pues es un beneficio, ¿no? No significa que no lo pueda hacer. O sea, es opcional. Okay. Es decir, si yo quiero ir con un abogado, pues voy, no pasa nada. Y si no quiero ir y pues efectivamente no sobrepaso el límite, pues también lo puedo hacer. A ver, recordará usted que a partir del año 2009 se empezó a hacer así en las demandas de alimentos, en el cual pues la firma del abogado, la defensa letrada es opcional, ¿verdad? Pero sin embargo, pues la gente sí, las madres, las personas, quienes representan a los alimentarios, ¿verdad?, acuden generalmente con abogado. No sé si este es un nivel de garantía que uno maneja como una mejor posibilidad de poder defender el argumento. Bueno, evidentemente que sí, ¿no? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque a no ser que sea pues algo muy, muy chiquito, pues lógicamente si usted tiene una deuda, lo que quiere es cobrarla, ¿no? Y si la otra persona, ¿no?, que puede asistir con su abogado, va a oponer todas las defensas, pues lógicamente, pues, digamos, la persona podría desear, ¿verdad?, asistencia letrada. Sin embargo, no, si no lo hace, no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Porque si ya, ¿verdad?, tenemos una calificación, una admisión al juicio monitorio, realmente podemos decir que esa obligación, no, en el caso que la otra persona no presente oposición, realmente vean. Para viabilizarse Exactamente, entra a vía de ejecución, o sea, no, ya la posibilidad de discutir se acaba. Muy bien, pensando en que no va a ser así tan fácil y tan sencillo, posiblemente la otra persona podría estar argumentando varias cosas que podrían limitar o impedir que se evidente, y para a través eso, de un abogado precisamente, ¿cuáles podrían ser, ya desde la otra tónica, los argumentos de defensa de estos ciudadanos? Porque está muy claro cuáles pueden ser las pruebas que se puede, usted nos decía, la firma de una factura o cualquier hecho que pueda comprobar esta relación. Pero desde la persona que está defendiéndose, ¿cuáles podrían ser las argumentaciones? Bueno, pues todas las que la ley le permite, ¿no? Pueden ser lo que llamamos las excepciones previas, ¿verdad?, que se refieren a aquellas que no dejarían avanzar un proceso. Una de ellas, por ejemplo, podría ser la incompetencia del juez. ¿Y ¿verdad? esto cómo se argumenta? Por ejemplo, supongamos, ¿verdad?, que nos deben yo estoy poniendo un ejemplo grosero realmente para entender, ¿no? A ver, supongamos que el asunto de inquilinato lo querramos ir a cobrar a niñas y adolescencia. El juez es absolutamente incompetente, la materia no es prorrogable. O queramos ir a la unidad laboral, o sea, no, perdón, es un asunto de inquilinato, le corresponderá al juez de la unidad civil y mercantil. Y este tipo de argumentos podrían impedir la realización de este proceso. Evidentemente, entonces, ¿verdad? Podría ser, ¿no? Entonces, y podría ser pues, muchas otras de las cosas, ¿no? Supongamos que por alguna razón, ¿no?, ese documento fue ya discutido en vía judicial, por alguna razón, supongamos, anteriormente, ¿verdad? Y ya mereció decisión de la autoridad. Pues nada, ya acabó la discusión en vía judicial y no puede retomarse. ¿Este tipo de juicios no tienen apelaciones? Sí tiene, pero termina en la apelación. Pero siempre y cuando haya habido la oposición, ¿verdad? Supongamos, primer evento, ¿verdad? Pasó la calificación, se citó al deudor,
el deudor pues no puso, ¿No concurrió? no se opuso, ni siquiera nada, absolutamente, no hay, ¿verdad? Como para que el juez convoque audiencia. Entonces, simplemente pasa a ejecutarse. ¿Hay posibilidad de apelar de eso? Perdón, no, absolutamente. Tiene que haber ¿Verdad? el requisito de haber De la supuesto. oposición, exacto, de la oposición y la decisión del juez en audiencia, ¿verdad? Es en ese momento la oportunidad que tiene la persona, digamos, afectada con esa decisión para decir que apela, para interponer el recurso de alzada. Si no lo hace en ese momento, pues realmente, pues ustedes todos sabemos que el principio de oportunidad va de la mano con el principio de preclusión. Y por lo tanto, ahí terminaría todo el proceso. Efectivamente, así es. Establecido aquello, y ya usted sabe que podría estar inmerso en estos procesos que podrían realmente resultar ser mucho más fáciles de resolver de lo que uno ansiaba o de lo que uno esperaba que se podía dar en un juicio. Si una persona va con estas condiciones a determinar un juicio en contra de otra persona y se establece un juicio monitorio, ¿cuánto tiempo le podría tomar la resolución? Bueno. Y obvio, entiendo yo que habrá unos en donde simplemente se acepte el resultado y en otros en donde haya criterios de oposición. Bueno, veamos nosotros que realmente, ¿verdad? No los términos no son muy altos. Si vamos al 358, podremos leer que el juzgador, una vez que declara admisible la demanda, concederá el término de 15 días para el pago y mandará que se cite al deudor, ¿verdad? Ahora, si el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto, o si lo hace sin manifestar oposición, ¿verdad? Queden firmes. Estamos hablando de 15 días. Claro, es muy rápido. Claro, ¿cuántos son 15 días? Son 3 semanas. Estamos hablando de 15 días. Exactamente, exacto. En el COGEP los términos se refieren a días hábiles. Es muy rápido, es un proceso de resolución muy rápido. Efectivamente es así. Fíjense, ahora, si la parte demandada comparece y formula excepciones, el juzgador convoca una audiencia, ¿verdad? Ahora, fíjese, y en esa audiencia pronuncia su decisión oralmente. En ese momento, en audiencia, usted ya sabe si ganó, si perdió, qué ganó, cuánto ganó, ¿verdad? Si hay costas, ¿qué hay? ¿Verdad? Es decir, usted sale de la audiencia con el pleno convencimiento de qué ha pasado, lo cual evidentemente pues es una garantía de transparencia. ¿Todos estos juicios son rápidos, son además de un proceso en oralidad? Evidente, así es. Lo que sucede es que es esto, la oralidad absoluta, ¿verdad? Digamos, no existe en el COGEP. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el memorial de la demanda tiene que ser por escrito. Se hace, sí, con un formulario, pero es por escrito, ¿verdad? La contestación es por escrito, ¿verdad? La convocatoria a las audiencias, las providencias con las cuales el juez sustancia el proceso son por escrito y se notifican a la parte. Ahora, la audiencia, ¿verdad?, en la cual se sanea el proceso, se resuelve, ¿verdad?, se discute toda la oposición, todos los motivos de oposición que tiene la persona demandada, ¿verdad?, se practica prueba y finalmente se decide, esa es oral. Claro, y de allí que la oralidad en casos como estos sí resultan ser mucho más efectivas y de mucha mayor rapidez. Por supuesto, usted fíjese, usted acude a la audiencia, ¿verdad? En esa audiencia discutimos, como esto es audiencia única, se discute absolutamente todo, ¿verdad? Discutimos todos los motivos, que se llaman las excepciones previas, por las cuales el proceso no podría prosperar, ¿verdad? Por las cuales estamos hablando de incompetencia del juez, ¿verdad? Estamos hablando en error en la forma de proponer la demanda, estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, de cosa juzgada, de litispendencia, algunas se podrán subsanar, otras no, ¿verdad? No, de todo eso estamos hablando. Y una vez pasada esta fase, significa que podemos resolver sobre el fondo, que tenemos una causa apta, ¿verdad? Un proceso apto, digamos, que tenemos un motivo ya, o sí, un proceso apto para ser decidido sobre el fondo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el juez
tiene pues una valiosa oportunidad de conciliar. ¿Por qué? Porque la conciliación ahora es obligatoria. ¿Y la conciliación viene a ser un proceso de mediación para poder llegar a un acuerdo? No. La mediación es diferente. La mediación se hace fuera de sede judicial. Entiendo. Eso se llama derivar. Eso se llama derivar. Claro, lo que pasa es que, a ver, hay una diferencia. ¿Hay consenso entre ellos? A ver, hay una diferencia un poco, para usted sutil, pero para mí realmente es sumamente importante, es la siguiente. El juez puede proponer fórmulas de arreglo, el mediador no. Ya, ¿verdad? está claro. Entonces, yo, por ejemplo, y no me pueden decir, usted ha prevaricado, usted se ha parcializado, no. Entonces, por ejemplo, digamos, la fórmula de arreglo del juez casi siempre comienza, ¿qué le parece si? ¿No? Si establecemos cuotas, ¿qué le parece si podríamos arreglar que se le dé de esta forma y de esta forma, ¿verdad? Entonces, esa, por ejemplo, es valioso. ¿Por qué? Porque si usted se fija, todas estas obligaciones derivan de relaciones comerciales o laborales, ¿verdad? O contractuales. Entonces, pues, si bien es cierto que la relación no está así como que tan estrecha y tan trascendental como el caso de familia, en cambio, estamos hablando de relaciones que se desenvuelven en la sociedad. Pero ¿verdad? que además podrían también tener una secuencia, es decir, evidente. No que esto va a terminar exclusivamente aquí, sino que podría seguirse manteniendo la relación. Evidente. La conciliación entonces tiene ese plus, ¿verdad? Que es digamos, la conservación del tejido, claro, ¿verdad? O la reparación del tejido, ¿verdad? Perfecto, aquí no terminamos peleando, tenemos una fórmula de pago, pueden volver a hacer negocios, el señor puede pues seguir ocupando el bien inmueble, no le van a demandar con una terminación de contrato y usted trabajador ha cobrado y ya, o sea, esas son las ventajas obviamente de la conciliación, ¿verdad? Claro, y está claro, pero cuando establecemos esto dentro de lo que se está dando ya y dentro sobre todo de su práctica habitual, ¿hay muchos procedimientos de esta naturaleza? ¿Se está realmente recurriendo a esta posibilidad? Entiendo yo que sí, sobre todo, bueno, puedo decir que en familia se lo está haciendo. En familia hay muchos casos que terminan en mediación. En este caso monitorio, pues todavía no tengo digamos, datos suficientes como para concluir que efectivamente sí terminan la mayoría por mediación, por mediación vía derivación o por conciliación, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tiene esta audiencia? Se practican las pruebas. Y se practican las pruebas delante del juez, delante de las partes. Entonces eso es una ventaja, pues, muy grande. ¿Podemos ejemplificar cómo es que se practica una porque prueba delante del juez? Porque estamos en tiempo real. Por ejemplo, supongamos, estamos hablando de un documento. El documento se lo lee, ¿verdad?, en su parte pertinente, y la otra parte puede decir, a ver, momentito, ese documento también dice esto, por favor, yo ruego que se lo tenga en cuenta. O, por ejemplo, no, la práctica de prueba y COGEP, viene un testigo, ¿verdad? Ya no hay, pues, los que antes se les llamaba jureros, ¿no? Pues eso había hace muchísimos años, ¿no? ¿Iba a falsear, la verdad? Eran testigos, por ejemplo, que servían pues para acreditar, decían, pues ¿quién acreditaba que el deudor la credibilidad, la idoneidad de un curador ad litem? A veces era la secretaria del abogado, por ejemplo, que ni le conocía. Hoy por hoy, un testigo tiene la oportunidad, ¿verdad?, de vertir su información delante del juez, delante de las partes y ser interrogado y contrainterrogado, ¿verdad? Entonces, para garantizar la relación que tengan. En fin, el testigo puede servir para muchísimas cosas, ¿no? Para muchas cosas. Pero yo no podría calificar la idoneidad de una persona
la que no conozco, por ejemplo, Ah, lo no, que usted dice. es así. Por ejemplo, fíjese, el común de las personas, pues no es que uno está en juicios todos los días ni nada, pues no es que uno lo sientan ahí y le advierten que diga la verdad, porque si no le puede enfrentar un procedimiento penal, nada de eso. Entonces, la mayoría de las personas, pues, mejor dicho, yo entiendo que todas las personas van pues a decir la información que tienen, Claro, ¿no? claro. Como yo siempre les digo a mis estudiantes, incluso la información que tienen, ¿no? Siempre, ¿no? Tiene que ver con el intérprete, ¿no? Es así, justamente el día sábado que teníamos clases, les decía yo, por ejemplo, en un juicio de divorcio, a una señora le puede parecer escandaloso y horrible que el marido venga con unos borrachos a darle sereno, ¿verdad? Y en cambio a la vecina le puede parecer romántico, por ejemplo. Claro, Ahí, ese nivel de subjetividad, sí. por ejemplo, ¿verdad? Pero para esto, lógicamente, vendrán las habilidades de los señores abogados, de mis queridos colegas, al interrogar y al contrainterrogar con la finalidad de lograr una convicción en el juez. ¿Todos los jueces están en capacidad de resolver un juicio de esta naturaleza? Por ¿Un juicio supuesto, monitorio? por supuesto, ¿Sí? por supuesto. ¿Y eso simplemente nace de cómo venga presentado este proceso? Bueno, a ver. ¿O hay jueces que son calificados, que están destinados a tramitar juicios monitorios? Lo que sucede es que efectivamente en la función judicial se da procesos de formación y de capacitación continua. Y ante este proceso del COGEP fue un esfuerzo muy grande que se hizo. Efectivamente, todos están capacitados. ¿Y más de todos va a llegar un momento? En este momento los que están con la competencia del COGEP, en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el procedimiento anterior era muy lento, pues, y hay procesos que todavía, pues, no ven la luz, digo Claro. yo, no ven la luz de la resolución. ¿Y como cuánto tiempo podía tomar un juicio parecido a lo que estamos ahora mismo describiendo en el anterior proceso? Bueno, en el anterior proceso, por ejemplo, las facturas se cobraban vía verbal sumaria. Y ahí sí que hay. ¿Lo que implica qué? Lo que implica mucho tiempo. Lo que implica además que si bien había una audiencia en la cual se contestaba y después había un término de prueba, ¿verdad? El proceso era muy largo, muy dilatado, ¿verdad? Sobre todo, ¿por qué? Porque la prueba no se practicaba en tiempo real delante del juez. Entonces, como si usted se da cuenta, en audiencia, si se practica toda la prueba delante del juez, es evidente que yo ya como juez tengo todos los elementos para decidir. No me encuentro al final del proceso con un expediente, ¿no? Con un expediente en el cual está documentado todo, pero realmente no tengo, ¿verdad?, esa certeza que da recibir que se evacúen las pruebas en audiencia, claro, evidentemente. Claro. Sí. Es vivirlo a leerlo. Ah, no, evidente, pues eso es una ventaja enorme, por supuesto. Y para muchos de nosotros posiblemente estos procedimientos resultaban ser algo que no pasaba por nuestra cabeza, porque quizás su experiencia, al igual que la mía, simplemente desconocíamos esta posibilidad. Vamos a hablar algo más de este tema cuando volvamos de esta pausa. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Volvemos con este tema que esperamos sea de su interés, fundamentalmente para que pueda ir resolviendo ciertos conflictos que en su momento no sé si no tuvieron el resultado que usted aspiraba o simplemente porque no sabía cómo debía llevarse a cabo. Dentro de aquello, y bien me explicaba la doctora fuera de cámaras, una de las cosas que puede haber ocurrido es que muchos de estos títulos habilitantes no tenían las condiciones apropiadas, o es que posiblemente el juez no las determinaba como tales. Qué sé yo, cualquier error que podíamos haber cometido al haber firmado una letra de cambio, al haber realizado una letra de cambio, o cualquiera de estos títulos habilitantes que ya en un proceso de análisis del juez no cumplían con todas las condiciones que se debían. Estos antes se quedaban sin ejecución, había que ir hacia un proceso distinto. ¿Cómo se maneja ahora? Claro, antes el procedimiento por el cual podríamos ir era aquel procedimiento que yo le decía, pues que era pues el que había en el CPC, ese procedimiento ordinario especial, ¿verdad? O el procedimiento ordinario del lato conocimiento cuando pues excedían los límites, ¿no?
hoy por hoy, supongamos, cometimos un error al llenar una letra de cambio, ¿verdad? Un error que no es suplible conforme lo establece el Código de Comercio, y en primera providencia el juez nos dice: no le admito a procedimiento ejecutivo, porque esto no es título ejecutivo. ¿Qué podemos hacer si no pasamos el tope de las 50 remuneraciones básicas unificadas? Que estamos hablando sobre los $18,000. Y algo más, así es, y algo más, claro. Entonces, lógicamente, tenemos adelante la vía monitoria. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos nosotros, ¿verdad?, un auto en la que el juez nos dice: ¿sabe qué? Esto no es título ejecutivo. Usted no puede cobrar por vía ejecutiva. Perfecto, tenemos la vía monitoria, ¿verdad? ¿Qué pasaba antes con un título de esa naturaleza? Bueno, pues habían las otras vías procesales, ¿verdad? No la vía ejecutiva, habían las otras vías procesales con la consiguiente demora, como hablábamos hace un momentito. Quizás esto, el mayor beneficio que nos puede dar, proveernos de agilidad, de rapidez. Y de certeza. Y de certeza. Porque usted, pues, póngase usted en plano que de cualquiera de las dos partes litigantes, ¿verdad? Porque el juicio hoy, los procesos judiciales, no son para los abogados y para los jueces, son para las partes, que son las dueñas del proceso. Claro. Entonces, póngase usted que se haga toda la prueba delante suyo, que usted le oiga al juez, que usted oiga a su abogado, al abogado de la otra parte, discutir, ¿verdad? Por más que además el código tiene una norma muy importante, que en los procesos el juez debe procurar que las partes, que la gente entienda lo que se dice, ¿verdad? El juez no va a hablar, no coloquialmente, por supuesto, pero no va a utilizar un lenguaje rebuscadamente técnico, ¿verdad? Un lenguaje que sea incomprensible. Entonces, fíjese lo que es, ¿verdad? Que usted como parte entienda, sepa, por Dios, eso para mí es una de las mayores ventajas de este nuevo sistema. Habrá muchas personas que no hayan tenido nunca un conflicto de esta naturaleza y que no se sientan afectadas, pero habrán otras que en su momento no sabían ni siquiera cómo se estaba administrando justicia, precisamente por estos tecnicismos y estas cosas que podrían afectar. Doctora, el tema de los derechos de los menores y sobre todo en el tema de pensiones, ¿se puede resolver bajo un procedimiento monitorio? No, porque ellos para el cobro de pensiones alimenticias, inclusive las que provienen de alimentos congruos, digamos entre cónyuges podría ser, o los alimentos para mujer embarazada, que también podría ser, tienen un único sistema de cobro, y ese es el Sistema Unificado de Pensiones Alimenticias. No, para nada. Esos tienen su propio sistema, digamos, sus propias ventajas también, ¿verdad?, que lo apartan de este ámbito, del ámbito de este procedimiento. Deberíamos entonces establecer que siempre habrá un mecanismo que nos permita resolver un conflicto, sobre todo del cobro de una deuda que está pendiente. Evidente. Lo importante es encontrar el camino, doctora. Exactamente, justamente es así. Pues muchísimas gracias a usted, a su presencia. Como lo habíamos anticipado, la doctora Ana Intriago, ella nos ha acompañado el día de hoy. Por cierto, quisiera reiterar, catedrática de la Maestría de Derecho de la Universidad Internacional SEC, el cobro de deudas mediante este juicio monitorio, una alternativa que bien podría ser la solución que usted esperaba. Gracias, doctora. Un buen día. Muchas gracias. Con ustedes el próximo miércoles en su espacio Justicia en Democracia.